Hola, buenas tardes. Este video es para el tramo de formación pedagógica de la UDE. Mi nombre es Leandro Uriona y mi compañera es Pamela Rodríguez, ¿sí? Realizamos el trabajo en grupo, ¿sí? Y lo que vamos a exponer ahora es el video, ¿sí? En donde vamos a tratar de hablar de los ejes conceptuales de tres de los autores que están incluidos en toda la bibliografía, ¿sí? de este punto. Yo voy a empezar hablando por Dussel, ¿sí? Dussel habla de que la infancia y la adolescencia sí se encuentran abandonadas, ¿sí? Se encuentran desfavorecidas, ¿sí? Y se encuentran postergadas más que nada en el contexto actual, ¿sí? Entiende que todo este abandono, ¿sí? de la infancia y de la adolescencia genera desigualdades, ¿sí? en los ámbitos de la sociedad, y que él trata de entender que estas desigualdades, ¿sí? Van a ser perdurables, ¿sí? Mediante relaciones, o sea que esta desigualdad se va a mantener, ¿sí? Gracias a relaciones perdurables y fuertes, ¿sí? Que se van a establecer entre los sujetos que componen las instituciones. Él cree que es necesario avanzar para construir otro tipo de relaciones, ¿sí? O sea que esas relaciones perdurables y fuertes negativas hay que tratar de dejarlas de lado. Para eso es necesario armar otro tipo de relaciones, ¿sí? Basándose en la universalidad de la igualdad, ¿sí? Él propone también cambiar otras condiciones organizativas, ¿sí? De las instituciones, además de las curriculares y del funcionamiento propiamente dicho del sistema escolar. Propone también cambiar las condiciones organizativas de los currículums, ¿sí? del funcionamiento de los dispositivos escolares, ¿sí? Y él propone, ¿sí? el cuestionamiento de las formas, como él llama, viejas, ¿sí? En las cuales se muestran métodos o maneras en las que las escuelas niegan la realidad del empobrecimiento de los niños y de los adolescentes, y no solamente las niega, sino que además él habla de que las tornan invisibles, ¿sí? Que tornan invisible el problema de la desigualdad. Para esto él propone cambios, ¿sí? Cambios a nivel de producción de conocimiento, de redistribución de bienes, materiales, culturales, ¿sí? De la formación docente, además de la organización del sistema escolar, ¿sí? Y de la articulación de las políticas con otros ministerios, ¿sí? Él cree que no solamente es un problema que va a atañer al Ministerio de Educación en este caso, hablando de educación, sino que además se va a tener que relacionar fuertemente con no sé, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud, ¿sí? Para que no solamente se vea que no solamente se vea consolidado el derecho de la educación, sino que además de la salud y de la alimentación. Bueno, ahora voy a hablar un poco de Díaz, ¿sí? Que era el otro autor. Él habla de prácticas pedagógicas, ¿sí? Que son procedimientos y estrategias que regulan la interacción de la comunicación de los sujetos en la escuela. Estas prácticas pedagógicas van a proponer intercambios pedagógicos, ¿sí? Y estos intercambios van a estar regulados por una secuencia, ¿sí? Por una secuencia, por un tiempo, por un ritmo, por jerarquías, ¿sí? Por criterios de evaluación. Él va a decir que el maestro comunica, enseña, produce, reproduce significados y enunciados, ¿sí? Cuestiona y dice también que el docente es sujeto autónomo y unificado, ¿sí? Él hace esa afirmación, pero a su vez cuestiona y dice que si uno lee los mensajes, ¿sí? que el docente emite, ¿sí? Uno se podría dar cuenta que quizá no es tan autónomo y libre como él dice ser, ¿sí? O sea que su discurso está sujeto a algo más, ¿sí? No necesariamente a su autonomía. Después habla de la relación entre el texto y el contexto, ¿sí?
que esta relación, ¿sí? es una relación que tiene que existir, ¿sí? Que no puede no existir en la práctica pedagógica, ¿sí? El texto, lo que sale del docente, ¿sí? Dentro de un contexto histórico y social. Y después que el orden institucional y regulativo de las prácticas pedagógicas, ¿sí? Le suelen administrar, o sea, le suelen asignar al maestro la legitimidad para construir lo que uno entiende como el mundo del estudiante, del niño, ¿sí? Del adolescente, ¿sí? O sea que la institución, con todo su poder, su jerarquía, le da ese poder al maestro. Después habla de reglas de jerarquía discursivas constituyentes a la lógica de las prácticas pedagógicas y que van a existir criterios para el estudio de las prácticas pedagógicas. Después habla del texto pedagógico, ¿sí? Y también habla de que se constituye un conjunto de mensajes dentro de lo que es el texto pedagógico que son fundamentales para la producción y para la reproducción y además la transformación de la cultura en sus diferentes campos. Ahora voy a hablar un poco de Pinot, ¿sí? Pinot debe ser. Bueno, él habla básicamente de que la escuela, ¿sí? Se la considera una metáfora del progreso, ¿sí? Que lo simbólico de la escuela es el progreso, ¿sí? Él entiende también que la escuela es una forma hegemónica educativa, ¿sí? Que fue y pudo y actualmente se hace cargo, ¿sí? De lo que es la definición moderna de la educación, ¿sí? O sea, lo ha hecho anteriormente y lo sigue haciendo actualmente, ¿sí? Es una concepción hegemónica, porque no ha habido otra situación, otra institución que la haya desplazado, ¿sí? Pero entiende también que para eso él trata de entender cómo se fue dando la escuela, ¿sí? Entonces él entiende que la escuela no es un fenómeno natural y evolutivo, sino que es histórico y contradictorio inclusive, ¿sí? Que muchas veces ha tenido momentos de contradicción, ¿sí? Después habla de muchas piezas, ¿sí? Porque él se pregunta qué es la escuela. Dice, ¿qué es la escuela en sí? Y hace hasta una metáfora con el camello y el desierto y los árabes. Bueno, pero básicamente se pregunta qué es la escuela, ¿sí? Y para tratar de entender qué es la escuela, él la va desmembrando en diferentes piezas, ¿sí? Más bien las va ensamblando, ¿sí? Habla de la homología de la escuela, de la matriz eclesiástica, de la regulación artificial, del uso específico del espacio y del tiempo, la pertenencia a un sistema mayor, ¿sí? O sea, que esté inserto en un sistema educativo la escuela. Habla también de la pertenencia, del fenómeno colectivo, ¿sí? De esto de que el docente puede enseñarle a varias personas y no como antiguamente se hacía de forma individual. Habla de la constitución del campo pedagógico, habla de la formación de un cuerpo de especialistas dotados con materiales especializados para la formación de estudiantes, ¿sí? Hasta inclusive habla de la necesidad no la necesidad, sino que nombra ya la palabra de técnicos. Habla de que el docente como ejemplo de conducta, ¿sí? Que también es una parte de las piezas que conforman la escuela, ¿sí? El ejemplo a seguir, ¿sí? Dentro de una sociedad, cómo se lo ve al docente. Habla del establecimiento de una relación, ¿sí? De generaciones de dispositivos específicos como el disciplinamiento, ¿sí? Todos los elementos que tiene la escuela para disciplinar, ¿sí? La asistencia, las evaluaciones, las amonestaciones, ¿sí? Habla también del currículo y las prácticas universales, ¿sí? Del uniforme, de lo que significa el uniforme, del ordenamiento de los contenidos, ¿sí?
de la descontextualización de los contenidos académicos y la creación del contenido escolar, de la creación de los sistemas de acreditación, y de la generación de oferta y demanda de elementos impresos, ¿sí?, específicos para la escuela, o sea, lo que fue la necesidad de autogenerarse, ¿sí?, bibliografía para las escuelas, ¿no?, propiamente dicho. Y después, bueno, habla de lo que es el aporte que le dio, ¿sí?, o sea, al final del texto habla de lo que es el aporte que él cree que le da, ¿sí?, tanto la instrucción como la disciplina, el pensamiento liberal, ¿sí?, el pensamiento positivista, ¿sí?, él habla de todo eso que él cree que le da, que le otorga, ¿sí?, le termina otorgando a la concepción de escuela, pero por ejemplo, él habla de que el positivismo abona la causa escolar, ¿sí?, considerando como primer lugar la comprensión de la escuela como una institución superior de difusión de única cultura válida, ¿sí?, o como otro punto que él habla en el positivismo que le otorga a la escuela, que inclusive él lo considera como el aporte principal, ¿sí?, que es darle la cientificidad, ¿sí?, como único criterio de validación pedagógica. Después habla de que, por ejemplo, el pensamiento liberal ubicó a la educación en un doble juego de obligaciones y de derechos, ¿sí?, en donde, por ejemplo, el individuo en la sociedad, o sea, es un derecho la educación, ¿sí?, en donde el individuo en la sociedad tiene que tener garantizada la educación, pero a su vez también el estudiante tiene la obligación, ¿sí?, de hacerlo, ¿sí?, de estudiar. Por eso hay una situación de exigencia y de cumplimiento. Y después, por ejemplo, lo que es la relación instrucción y disciplina, él lo toma como un binomio, como algo negativo y positivo a su vez, ¿sí?, como algo de represión y de producción, ¿sí? Por ejemplo, él entiende que el hombre educado es un hombre cultivado, disciplinado, ¿sí? Es posible comprender el fenómeno mediante Foucault, que él nombra a Foucault, que lo llama el proceso de gobernabilidad del hombre, ¿sí?, en tanto la disciplina y el gobierno esté dirigida hacia un territorio, una familia y una población.